En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su variable es la velocidad de dicho objeto para todos los momentos. Considérese una recta secante sobre la curva de la función f de x, es decir, que la corta en dos puntos denominados esta vez como a y p4. La pendiente de dicha recta se puede determinar con esos puntos conocidos. Sin embargo, supóngase que el punto A está fijo en la curva y que el punto 4 es móvil, de manera que se puede mover a voluntad. A medida que P4 se acerca al punto A hasta ser coincidentes, la distancia relativa respecto a X, llamada en este caso H, tiende a cero, y de esta forma la recta pasa de ser secante a ser tangente a la curva. Es pues la derivada la pendiente de la recta tangente a dicha curva en un punto definido, y se determina a partir del límite cuando H tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Hasta aquí un pequeño concepto introductorio de lo que es derivada. Ahora bien, teniendo identificadas las reglas básicas para derivar, como lo son la derivada de funciones algebraicas, la derivada de una constante y la derivada de una constante por una función, en la siguiente parte se hará énfasis en la regla del producto. Pues bien, considérese dos funciones u y b que dependen de x, denominadas u igual a f de x y b igual a g de x. La derivada de un producto, como se representa aquí, es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Teniendo en cuenta esta notación, se puede mencionar que la derivada de u por b es igual a u por b' más b por u'. Otra notación para expresar la derivada de un producto es la notación de Leibniz, que en este caso se lee como la derivada con respecto a x del producto de u por b es igual a u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x. De igual forma se expresa al sustituir a u y b por sus respectivas funciones de variable real, mencionando la regla esta vez como f de x por g' de x más g de x por f' de x. Conociendo la regla de la derivada del producto, ahora sí aplíquese dicha regla en casos exclusivamente donde el producto de las funciones sea la suma por la diferencia de los términos. En este primer ejemplo se tiene la función f de x igual a x más 1 por x menos 1, es decir, el producto de dos factores correspondientes a la suma por la diferencia. Ahora bien, llámese a u igual a x más 1 y a b igual a x menos 1. Recordando la regla del producto, se tiene que f' de x es igual a la primera función, que es x más 1, por la derivada de la segunda, que es 1, ya que la derivada de x es 1 y la de menos 1 es 0, más la segunda función, que es x menos 1, por la derivada de la primera, que es 1, sucediendo como en el caso de la derivada de x más 1. Al resolver algebraicamente, queda que el producto de x más 1 por 1 es x más 1, y el producto de x menos 1 por 1 es x menos 1, por lo que queda x más 1 más x menos 1. Y reduciendo términos independientes, las x se suman dando como resultado 2x y más 1 menos 1 se eliminan dando como resultado 0. Por tanto, el resultado de esta derivada es 2x. Por otro lado, esta derivada también se puede realizar desarrollando el producto de los factores suma por la diferencia, que resulta la diferencia de cuadrados perfectos de los términos. Al derivar esto, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 1 es 0, por lo que el resultado es 2x, igual que al aplicar la regla del producto. Por último, en este ejemplo se involucra una función trigonométrica que es el seno de x y que su derivada es coseno de x. Pues bien, téngase la función h de x como seno de x más 3 por seno de x menos 3. Como en los anteriores ejercicios, llámese a u como seno de x más 3 y a b como seno de x menos 3. Aplicando la regla del producto se tiene que seno de x más 3 por b', que es coseno de x, ya que la derivada de seno de x es coseno de x, y la derivada de 3 es 0 por ser una constante, más la segunda función, que es seno de x menos 3 por u', que es coseno de x, como en el caso anterior. Resolviendo las operaciones algebraicas y reduciendo términos semejantes, se obtiene que la derivada de h de x es 2 por seno de x por coseno de x. Por otro lado, esta derivada también se puede realizar desarrollando el producto de los factores suma por la diferencia, que resulta la diferencia de cuadrados perfectos de los términos. Al derivar, la derivada de seno cuadrado de x
es 2 por seno de x por coseno de x, menos 0, que es la derivada de menos 9 por ser una constante. Nótese que se obtuvo el mismo resultado que con la regla del producto.